Saludos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la materia de derecho comparado con respecto a las principales características del derecho musulmán, chino, japonés y de la India. La característica del derecho musulmán. El derecho musulmán utiliza un sistema de estrecha vinculación con la religión. Es un sistema autónomo de derecho religioso, el cual tiene como principal fuente su libro sagrado, el Corán. En un cierto número de países de tradición musulmana se usa un sistema jurídico mixto, basado en el Corán y en el estatuto personal. En un enfrentamiento bélico, si los musulmanes ganaban, los perdedores eran sometidos a la esclavitud y sus bienes eran botín de guerra. Si los perdedores aceptaban voluntariamente el dominio musulmán, quedaban bajo la condición de protegidos, pero con una condición: reconocer la superioridad política musulmana, respeto a la religión musulmana y el pago de tributos. Los musulmanes daban a cambio la facultad de poseer bienes, excepto esclavos, mantenimiento de su capacidad de contratación, reconocimiento de su propio derecho matrimonial, autonomía en su administración de justicia, la práctica de su religión y su propia organización local. Como fuente de derecho musulmán, además de su libro sagrado, el Corán, está en la Sunna, que es un conjunto de relatos acerca de comentarios y comportamiento del profeta Mahoma; el Fiqh, que es una jurisprudencia generada a partir de las otras dos fuentes. La obligación de la ley islámica se expresa en 5 preceptos principales, que son los 5 pilares de la religión: la profesión de la fe, la oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes del Ramadán y la peregrinación a la Meca. La Sharia es la base del derecho islámico. Estas son las normas que rigen el código de conducta y la moral de los ciudadanos. En esto vamos a hablar sobre las características del derecho chino. Respecto a China, su sistema jurídico o sus leyes y regulaciones puede ser dividido en 4 niveles en términos de efectividad en jerarquía descendente: la Constitución, las leyes, reglamento administrativo, interpretación judicial, reglamentos militares, las leyes y los reglamentos locales y departamentales. De acuerdo a la Constitución del sistema legal en China, de mayor a menor, la Constitución, la ley legislativa, los reglamentos administrativos, las interpretaciones judiciales. Las leyes chinas las hace la Asamblea Popular Nacional, controlado por el Partido Comunista. El Consejo de Estado principal, autoridad en China, es designado por la Asamblea Nacional. El Estado chino renace como un Estado socialista, por tanto se trata de un Estado de derecho conforme al socialismo de derecho. Característica del derecho japonés. El derecho japonés tiene en la actualidad como frente el sistema jurídico romano. La máxima autoridad en el derecho de justicia del Japón es la Corte Suprema de Japón. Tiene la última autoridad judicial para aplicar la Constitución y decidir cuestiones de derecho. Las leyes de Japón son Constitución de Japón, Código Civil, Código de Enjuiciamiento Civil. Para ejercer como abogado en Japón hay que superar un examen nacional del colegio y luego un año de práctica supervisada por el Instituto de Investigación Formación Legal, el órgano dependiente del Ministerio de Justicia, una de las pruebas más difíciles del mundo. El derecho japonés tiene un ordenamiento jurídico relativamente moderno, el cual fue formado en su origen por el sistema de Europa Occidental, ha ido adquiriendo su propia idiosincrasia. El proceso de un juicio en Japón dura máximo 23 días de prisión preventiva, contrario a otros países entre 16 y 30 días y más. El sistema japonés incluye como pena máxima la pena de muerte. El sistema legal de Japón se basa primeramente en derecho codificado, aunque los actores respetan los criterios de la Corte y lo siguen como una de las fuentes primarias. El derecho japonés fue influenciado por el derecho occidental, permitiendo la promulgación del Código Penal, instrucción criminal, ley de organización judicial, civil y procedimiento civil conforme al modelo alemán. El derecho japonés consagra la división tripartita del Estado.
Característica del derecho de la India. El derecho de la India es un derecho fundamentado en principio personalidad de derecho. Este derecho considera las circunstancias personales de los súbditos. Es decir, a cada individuo se le aplica el derecho indiano de acuerdo a sus circunstancias personales, a fin de dar a cada cual lo que le corresponde. El derecho de la India trata sobre temas como el matrimonio, la adopción, la herencia, etc. Y es aplicado de manera personal a lo adherente a la religión hinduista dentro del territorio de la India. La clasificación del derecho indiano comprende la norma creada especialmente para la India, derecho indiano, el derecho castellano que se utiliza a falta de disposiciones especiales, el derecho indígena propio de los aborígenes. Estos tres son los elementos formativos del derecho indiano. Las etapas del derecho indiano son formación, de consolidación, de reforma. El derecho indiano se distingue de dos maneras. En sentido amplio era aplicado en la India e incluía indígenas, negro europeo y mezcla. En sentido estricto fue expedido específicamente para aplicarse solamente en las Indias. El derecho de la India es un derecho compuesto por dos partes, el llamado derecho tradicional, o sea, el derecho hindú, y el derecho moderno, compuesto por reglas de carácter nacional, propio del derecho inglés. El common law es el derecho moderno de la India. En conclusión, he estudiado el derecho musulmán, chino, japonés y de la India. He podido ver y entender su distinta característica, por lo que he llegado a la conclusión de que el derecho musulmán, para los musulmanes, el derecho, religión son la misma cosa, están intrínsecamente unidos, que son inseparables y que tienen el mismo objetivo, que es el bienestar de los fieles. También puedo concluir que el sistema de derecho musulmán es el sistema de derecho cuya base jurídica es la moral religiosa, teniendo como principal fuente su libro sagrado, el Corán, el cual se le atribuye mensajes divinos. Derecho que le ha servido para consolidar el orden social y la vida en comunidad de los pueblos musulmanes. En cuanto al derecho chino, puedo decir que este ha ido adecuando relativamente el derecho occidental. El derecho jurídico sigue siendo de ámbito restringido al considerar que los jueces no sean magistrados independientemente en el sentido que tienen la separación de los poderes del Estado. Los jueces en el sistema jurídico chino pertenecen al Estado. Los jueces en el sistema jurídico chino pertenecen al Estado como funcionarios. En cuanto al derecho japonés, la máxima autoridad de Japón es la Corte Suprema de Japón. Es la autoridad para aplicar la Constitución y decidir sobre asuntos de derecho, incluyendo ordenanzas municipales. En Japón, los diferentes códigos jurídicos son sus leyes de justicia. En cuanto a la India, puedo decir que el derecho indiano es un derecho que se fundamenta en el principio de personalidad de derecho, donde a cada individuo se le aplica el derecho indiano de acuerdo a sus circunstancias personales, donde cada cual recibe de acuerdo a lo que le corresponde. Las fuentes del derecho indiano son las mismas que he encontrado en toda disciplina jurídica, ley, costumbre, jurisprudencia. Me ha sido de gran utilidad haber estudiado las características del derecho musulmán, el derecho chino, el derecho japonés y el derecho de la India. He aprendido sobre ellos y a compararlo con un sistema de organización jurídico nuestro. Me siento con más capacidad y habilidad para mi desempeño en el quehacer jurídico y la búsqueda de la justicia. Muchísimas gracias.